No cabe duda de que el desafío más urgente que tendrá el próximo gobierno será hacerle frente a la pandemia de COVID-19 que desde hace más de un año mantiene al país sumergido en una de las crisis más profundas de toda nuestra historia republicana. En medio de la segunda ola y con el pico más alto de toda la pandemia, el Perú se ha convertido, según el Financial Times, en el país con más muertes en exceso por millón de habitantes. Una hecatombe que el Estado peruano no ha sabido manejar eficazmente y que será el reto más importante para el nuevo gobierno. Quien no utiliza la ciencia es como si estuviese de alguna manera tratando de manejar en las calles a ciegas, así de tonta y peligrosa es la situación, ¿no? Entonces hay que usar mejor la ciencia, hay que usar mejor la información para tomar decisiones más acertadas. El deficiente manejo de la pandemia se torna aún más preocupante con la llegada a cuentagotas de las vacunas, pese a los contratos ya firmados y a los abonos realizados por el Estado peruano. Lo que se necesita es un Estado que tenga un buen conjunto de una buena docena de negociadores con los diversos laboratorios o con la cooperativa de vacunas para aligerar el flujo. Es una labor de negociación. El gobierno que asuma las riendas del país el 28 de julio deberá enfocar todos sus esfuerzos en diseñar una estrategia eficiente contra la pandemia, que incluya vacunar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible. De lo contrario, vamos a haber logrado haber traído las vacunas, pero estas van a estar almacenadas en la medida en la que no tengamos realmente un plan adecuado para masificar la vacunación a nivel nacional, ¿no? Entonces creo que es importante que también los dos candidatos que hayan quedado para la segunda vuelta puedan centrarse también en estas soluciones desde el Estado, ¿no? Además del sanitario, el otro sector destrozado por la pandemia es la economía. Durante el primer confinamiento del 2020, 7 millones de peruanos perdieron su trabajo. Si bien muchos empleos se han recuperado progresivamente, 4 de cada 10 trabajadores están en el autoempleo, con ingresos por debajo del sueldo mínimo y sin derechos laborales. ¿El Estado va a generar los puestos de trabajo? No muchos, va a generar muy poquitos. Lo que el Estado tiene que hacer es generar las condiciones para que las grandes empresas, los grandes conglomerados puedan generar estos empleos, ¿no? Ahí está la generación de más empleo y de mayor productividad. Ahí es donde hay que apuntar. Una de las discusiones más importantes durante la campaña y sobre la que el nuevo gobierno deberá tomar una decisión es la pertinencia o no de volver a entregar bonos a las familias y créditos con bajos intereses para las empresas. Especialmente en medio de la incertidumbre de no saber cuántas más variantes y cuántas olas más llegarán y si será necesario volver a cerrar la economía para frenar los contagios. No podemos dejar que sea el mercado el que se encargue de asignar pues trabajo a las personas y recursos y flujos para las empresas. No, el Estado tiene que nuevamente aparecer y acompañar tanto a las empresas como a los hogares, con nuevos préstamos, con nuevos bonos, con extensiones de las garantías, porque la palabra clave aquí todavía sigue siendo incertidumbre. Tenemos ya un déficit fiscal y no estamos para darnos el lujo de gastar por gastar, ¿no? Entonces creo que es sumamente importante que aquello en lo que se vaya a gastar realmente nos traiga un retorno de inversión en términos de valor público, de valor social. Es decir, tenemos que asegurar que por cada sol que se invierta, esto realmente se va a convertir en progreso para las personas. Pero para tomar las decisiones que una coyuntura de emergencia como la actual demanda, es indispensable la búsqueda de consensos entre las fuerzas políticas. Todo apunta a que el próximo Parlamento estará hiperfragmentado, es decir, conformado por un alto número de bancadas y sin ninguna mayoría, lo que podría agravar aún más la inestabilidad política que nos ha llevado a tener solo durante los últimos 5 años 4 presidentes y 2 congresos. Si vamos a estar igual que en los años anteriores, en enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin un presidente que tenga una mayoría en el Congreso que le facilite la toma de decisiones rápidas, vamos a tener muchos problemas y no vamos a poder resolver lo que el pueblo nos está pidiendo o le está pidiendo a los políticos, a los partidos que van a gobernar.
disolver constitucionalmente. Algunos analistas sostienen que para darle gobernabilidad al nuevo presidente es indispensable un compromiso de las fuerzas políticas de no disolver el Parlamento en caso de llegar al Ejecutivo y de no vacar al presidente desde el Congreso. Pero eso no basta. Cada vez hay mayor consenso sobre la necesidad de conformar un gobierno de coalición como el que existe en otras democracias, con una gran bancada que agiliza los proyectos del Ejecutivo y un gabinete multipartidario. Si los partidos de la coalición tienen ministros en el gabinete, obviamente el compromiso político de apoyar las reformas urgentes que requiere una unidad nacional extraordinaria en estos momentos va a facilitar mucho. Y esto tiene muchas ventajas, porque hay muchos cuadros profesionales de otros partidos similares, con posiciones parecidas, que son de alto nivel y que pueden aportar muchísimo al próximo gobierno. Creo que los políticos han aprendido las lecciones, espero, de lo que ha sucedido en este gobierno, en estos 5 años de gobiernos, ¿no? Entonces es importante que los políticos sean conscientes de que deben poner primero al país y luego los intereses de sus partidos o los personales, ¿no? El gobierno que asumirá funciones el próximo 28 de julio tendrá frente a sí uno de los mayores desafíos de nuestra historia republicana: la reconstrucción nacional después de la catástrofe en que nos sumió la pandemia y en medio de una crisis política que parece solo dar pequeñas treguas.